El día de hoy vamos a mostrar cómo se debe desarrollar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a hacer por un medio de un aplicativo diseñado y estructurado de acuerdo a la resolución 1111. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la resolución 1111 dividió por estándares la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y estos estándares son estándar en recursos, en gestión integral, en gestión en salud, gestión en peligro, gestión de amenazas y análisis de resultados. Vamos a ver cada uno de los estándares que debemos tener en nuestras empresas y cómo es posible desarrollar esta norma con los documentos mínimos para poder cumplir adecuadamente y evitar una sanción o un requerimiento de las autoridades competentes. Vamos a recursos. En recursos encontraremos que es el presupuesto del sistema de gestión, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, ARL, pensión, EPS, pago de pensión a los trabajadores. Dentro de los recursos está la contratación general del personal a cargo de seguridad y salud en el trabajo, que de acuerdo a la resolución 1111 nos dice que puede ser un técnico o un tecnólogo con licencia en salud ocupacional para el riesgo 1, 2 y 3, y para el riesgo 4 y 5 debe ser un profesional o un especialista con licencia en salud ocupacional. Adicionalmente a esto tiene que tener el curso de 50 horas y una experiencia de 2 años de acuerdo al sector donde se maneja la compañía. Dentro de estos recursos también tenemos entonces lo que se llaman las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la empresa, que son un recurso propio de la empresa y que lo debemos guiar hacia el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por eso vamos a incluir en el manual de funciones y responsabilidades de cada uno de nuestros trabajadores las funciones propias que deben ejercer cada uno de los diferentes actores. ¿Y cuáles son los diferentes actores? Pues el encargado del sistema de gestión tiene unas funciones, el gerente tiene unas funciones específicas, los integrantes del COPAS, los integrantes del comité de convivencia, los integrantes de las brigadas tienen unas funciones específicas. Luego no todas las funciones deben ser iguales dentro del sistema de gestión. Hay unos compromisos propios de acuerdo a los cargos dentro del sistema de gestión. Y unas políticas. Las políticas, hay unas políticas que son propias de cada empresa y hay unas que son legales. La política de seguridad y salud en el trabajo es una política legal, o sea, la debe tener porque lo pide una norma, una ley, un decreto. La política de respuesta a emergencias es una política que debe tener toda empresa porque la pide una ley, un decreto. Política de acoso laboral y otras políticas que de acuerdo al comportamiento de los trabajadores y de el diario vivir de las organizaciones se crean para estandarizar o dar unos parámetros del actuar de cada uno de los integrantes de las compañías. Dentro de esos recursos también tenemos lo que es el COPAS y el comité de convivencia. El COPAS y el comité de convivencia son docentes que están reglamentados por leyes y decretos. Luego son de obligatorio cumplimiento para cada una de las empresas. Cada organización debe realizar por lo mínimo una reunión mensual del COPAS y como mínimo una reunión trimestral del comité de convivencia. El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo debe estar conformado debidamente con sus votaciones y de acuerdo a los integrantes totales de la empresa. Como lo dice, debe siempre haber una paridad, debe haber
un representante por parte de la empresa y un representante por cada uno de los trabajadores, y esto de acuerdo al número total de trabajadores. El comité de convivencia tiene una misión específica, que es evaluar los casos de convivencia que se presenten. Luego, para que eso sea transparente, cada uno de los integrantes debe firmar de un acuerdo de confidencialidad y no simplemente dedicarse a las reuniones, sino también realizar actividades para mejorar la convivencia laboral. Todo esto hay que reunirlo como evidencias para poder estructurarlo y dejarlo dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Cuándo va usted a necesitar un registro de una divulgación o de una inspección del COPAS o del comité de convivencia? Cuando su compañía se vea en un proceso legal por un accidente grave o mortal, o cuando sea requerido por una autoridad y usted no los tenga, entonces va a tener que pagar una multa. Entonces, por eso es muy importante estos dos comités, y por eso está dentro del tema de recursos. Volvemos a nuestro menú y vamos a ver la gestión integral. ¿De qué consta la gestión integral? La gestión integral consta de la gestión documental, que es cómo está organizado el sistema de gestión en seguridad social en el trabajo, los programas, los procedimientos, los formatos, el control documental, su listado maestro, y también viene con la política del sistema de gestión en seguridad social en el trabajo, la matriz de objetivos y metas. De acuerdo a una política, entonces se trazan unos objetivos y metas, los cuales debemos de cumplir en un periodo, un tiempo determinado. La evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad social en el trabajo, la cual fue requerida por el decreto 1443. El plan anual del sistema de gestión en seguridad social en el trabajo y el desempeño mes a mes de cómo va funcionando y cómo va trabajando ese sistema de gestión para mejorar las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores. Tenemos también una matriz legal, un reporte de condiciones de salud de los trabajadores. En este caso nosotros lo llamamos las tarjetas OIR, en otras empresas lo llaman las tarjetas STOP, diferentes nombres. Lo único importante es que siempre haya como el trabajador reporte una condición insegura, un acto inseguro, pero también que reporten actos y comportamientos seguros, algo que se pueda felicitar a alguien porque hizo algo de manera segura y requiere de una admiración por parte del resto de los trabajadores. Tenemos nuestro cronograma de capacitación, listado de proveedores, algo que trajo la resolución 1111 fue el tema de compras, cómo las compras afectaban al sistema de gestión en seguridad social en el trabajo. Entonces viene el procedimiento de compras, el listado de proveedores, cómo es esa evaluación inicial para determinar que un proveedor cumple con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, para que nos pueda primero suministrar equipos, materiales y herramientas que sean seguros, y segundo, el cómo cumple con la ley. Porque si yo tengo que cumplir con la resolución 1111, con el decreto 1072, pues mis proveedores también deben de cumplir con este decreto para estar todos acorde con la norma. También trajo algo la resolución 1111, que es la gestión del cambio. Cómo afrontar el cambio dentro de mi empresa y este cambio cómo puede afectar la seguridad y la salud en el trabajo de cada uno de nuestros trabajadores. Cómo evaluar con una matriz de riesgo esos cambios y cómo poder divulgar esos cambios a toda la organización para que en medio de un cambio no se generen peligros o riesgos que puedan afectar la salud y el bienestar de los trabajadores y por ende la estabilidad económica de la compañía. El perfil sociodemográfico, cómo está constituido la empresa, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas de
de qué tipo de edad, estrato económico, si viven en casa propia, si beben, si fuman. Es cómo está conformado ese gran recurso que tiene la compañía, que es su personal, cómo está estructurado sociodemográficamente. De todo eso siempre tenemos que tener las evidencias necesarias para poder responder ante las auditorías del sistema de gestión y ante los entes reguladores, que son la ARL, la EPS, el Ministerio de Trabajo, los trabajadores, los comités, que es el COPAS y el Comité de Convivencia. Vamos a ver ahora el tercer estándar, que es el estándar de gestión en salud. El estándar de gestión en salud básicamente tiene que ver con todo lo que es la salud de los trabajadores y su accidentalidad e incidentalidad. Entonces, en esta gestión de la salud vamos a tener los conceptos médicos de aptitud, la remisión a la EPS correspondiente luego de esos exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, actividades de promoción y prevención, todas esas actividades que siempre vemos en las compañías, que es salud oral, cursos o talleres de cómo manejar las pausas activas, diferentes cursos de capacitación de acuerdo a los riesgos, los peligros y la accidentalidad. El profesiograma, que determina cuáles son los exámenes clínicos y los exámenes médicos que debe tener en cuenta el médico de la EPS para realizar una evaluación propia de acuerdo a los cargos. No todos los cargos requieren la misma evaluación clínica y médica. Se debe tener muy en cuenta también la accidentalidad, porque de acuerdo a ese profesiograma yo puedo guiar para que mis trabajadores sean auscultados o sean evaluados para que sean capaces de desarrollar la tarea sin exponerlos a accidentes o a unas enfermedades laborales. El control de los exámenes periódicos de ingreso, de egreso, de alturas, muchos casos de espacios confinados. El estudio de salud. Este estudio de salud nos lo debe suministrar cada empresa que nos presta los servicios de evaluación, o sea, la empresa que nos hace los exámenes de ingreso y periódica. Todos los años, por ley, esta empresa nos debe generar un informe con las condiciones de salud. De acuerdo a ese informe de las condiciones de salud, nosotros programamos nuestras actividades de promoción y prevención, las actividades PIP. Control de restricciones y recomendaciones. Recordemos que hoy en día, así sea un médico externo que dé las recomendaciones o restricciones a un trabajador, nosotros debemos de cumplirlas. Luego debemos estar organizados y tener los soportes de esos médicos que mandan recomendaciones y restricciones laborales, y debemos hacer seguimiento a que el trabajador y los jefes de los trabajadores cumplan con esas restricciones y recomendaciones laborales. Estudios de puestos de trabajo, muy importantes para determinar la repetitividad, cuánta carga alza una persona, cómo es la mejor forma que debe estar realizando el trabajo, cuáles son los riesgos propios o los riesgos emergentes o los riesgos circundantes. Entonces es muy importante que el encargado o el responsable de seguridad y salud en el trabajo realice los estudios de puestos de trabajo para que en realidad enfoque todo el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de tal forma que pueda conseguir hacer una gestión efectiva. La morbilidad es porque se enferman las personas, entonces debemos de llevar los reportes de esos permisos que nos solicitan los trabajadores dentro de la organización para saber cuál fue el motivo por el cual las personas se están enfermando. El ausentismo son también los permisos que nos solicitan los trabajadores por medio de
mediante formatos y nos solicitan por estudio, por calamidad doméstica, por problemas en el hogar, porque no me van a cerrar el apartamento, por problemas legales. Entonces, conociendo nuestro ausentismo, también podemos programar actividades para que los trabajadores disminuyan este ausentismo y no afecte la productividad de la empresa. La accidentalidad, ¿por qué se accidentan nuestros trabajadores? ¿Cuál es la accidentalidad? Y así poder organizar un programa de gestión o unos planes de acción con el propósito de cambiar esa accidentalidad y mantener lo más bajo posible. Hay algo muy importante que es todo el tema de saneamiento básico dentro de la gestión de la salud, las trampas de los roedores, exámenes microbiológicos del agua potable que consumimos, las actas de entrega de residuos sólidos y el tema de fumigación que hoy en día se deben dar en todas las organizaciones. Para llevar el control tenemos unos formatos muy importantes, que es el reporte de accidente de trabajo, el reporte de enfermedad laboral, la investigación de los accidentes, la investigación de la enfermedad laboral y una estadística actualizada de la accidentalidad. Si no conocemos la accidentalidad de una empresa, no podemos generar un plan de trabajo o un plan de acción que sirva para mejorar estas estadísticas y que no lleguemos hasta la repetición de los accidentes, y muy seguramente si se repiten los accidentes vamos a llegar a una fatalidad. Volvemos al siguiente estándar, que es la gestión de peligros, en donde vamos a encontrar todo lo que es el manejo del peligro. Iniciamos con la matriz de identificación de peligros, que es donde se puede hacer por cargos o se puede hacer por procesos, identificando claramente cuáles son los peligros principales de cada una de las actividades, la amenaza posible, cuál es el riesgo que se puede pasar, y evaluando los controles. ¿Con qué controles es que voy a hacer que esos peligros disminuyan a su más baja expresión y así no afecte mi población trabajadora? Los estándares, que es algo que también es nuevo dentro de la resolución 1111, donde nosotros veníamos haciendo procedimientos. Hoy en día la resolución nos pide que hagamos estándares. ¿Cuál es la diferencia? Que los estándares son más didácticos y más ilustrativos, entonces no es el mundo de páginas, sino que son las ilustraciones propias del trabajo específico que se hace, con sus indicaciones y sus pasos más seguros para elaborar una tarea o una actividad, y debe estar publicado en cada uno de los sitios de trabajo para que el trabajador vea cómo debo operar un horno microondas, no coloque nada envuelto en aluminio, espere hasta que se desactive el reloj para abrir la puerta. Entonces esos pasos que son pasos seguros se determinan como unos estándares instructivos, cuando usted quiere enseñarle a los trabajadores cómo desarrollar una actividad, desarrolla un instructivo y los capacita. Matriz de uso de elementos de protección personal. ¿Cuáles son esos elementos de protección personal de acuerdo a esa matriz de identificación de peligro que identificamos al principio? Formato de AST o análisis seguro de trabajo. ¿Qué es esto? Es cómo yo poder en medio de una actividad identificar los peligros y los riesgos antes de realizar el trabajo, la tarea, para que todo el mundo esté enterado cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos y qué tengo que hacer para que no me pase nada. Los estudios ambientales, esto también lo solicita la resolución 1111, entonces debo hacer estudio de iluminación, ruido, aquellas empresas que manejan productos químicos, entonces debo evaluar los contaminantes químicos, estudio de partículas suspendidas en el aire. Y viene el tema de mantenimiento de equipos, hoja de vida de equipos, plan de mantenimiento de equipos e infraestructura, listado de equipos e infraestructura.
Y para el aseguramiento entonces tenemos la inspección de equipo, la elaboración de la ACT, inspección de herramientas, inspección de los EPPs, inspección de las áreas. Y todo eso va a una evidencia para que nuestro sistema de gestión siempre esté soportado por las actividades que vamos a ir desarrollando. El siguiente estándar es el estándar de gestión de amenazas. Amenazas es todo lo que tenemos y entendemos como el plan de emergencias, el análisis de vulnerabilidad, los procedimientos operativos normalizados llamados PONS, de qué debo hacer en caso de incendio, qué debo hacer en caso de sismo, qué debo hacer en caso de terremoto, en un ataque terrorista, y deben ser muy enfocados en el sitio, en el área donde se encuentra la organización, la empresa. Nuestro listado de brigadistas, las funciones de brigadistas, los planos de evacuación, los guiones o la estructuración de los simulacros, un cronograma de actividades, y dentro de ellos entonces tenemos la inspección de extintores, inspección de camillas, inspección de botiquín, inspección de gabinetes, los simulacros y la evidencia de la capacitación en cuanto a la gestión de las amenazas. Y nuestro último estándar, que es análisis resultados, que es cómo va el sistema de gestión. ¿Cómo analiza usted que el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo está sirviendo para lo que fue creado y para lo que usted fue contratado? Entonces tenemos unos indicadores del sistema de gestión. Esos indicadores del sistema de gestión siempre la norma los dividió en indicadores de estructura, de proceso, de resultado, y nos van a dar una evaluación mes a mes de cómo va nuestro proceso, de cómo va nuestra gestión en seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas. Tenemos indicadores de capacitación, tenemos un programa de capacitación, entonces tenemos que saber cómo va, si el personal está asistiendo a este programa de capacitación, si el programa de capacitación en realidad está funcionando. Plan de auditorías, cada cuánto vamos a hacer una auditoría, cómo la vamos a desarrollar. Programa de auditorías, cuando vamos a llegar a la auditoría tenemos que presentarle a nuestros dueños de los procesos qué les vamos a auditar y cómo los vamos a auditar, para que ellos tengan una guía de qué los que nos van a responder en la auditoría. La auditoría interna del sistema de gestión y salud, seguridad y salud en el trabajo, la vamos a hacer de acuerdo al decreto 1072, que es un documento marco. Entonces va a ir enfocada hacia el cumplimiento de esa norma. La revisión gerencial, que debemos hacer todos los años con nuestro representante legal, gerente, en compañía de él, y la inspección gerencial. Por lo general primero se hace la inspección gerencial, después viene la revisión gerencial y por último la auditoría interna. Hemos estructurado unos informes en sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo mensuales para informar a la gerencia o al representante legal acerca del cumplimiento de nuestro sistema de gestión, cuáles son nuestras necesidades y cuáles fueron nuestras actividades. Por lo general, la gestión de seguridad y salud en el trabajo no se ve sino hasta cuando la empresa tiene problemas y es requerido por un ente por un accidente grave o mortal. Aquí tenemos las bases de datos de acciones, las acciones de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Estas acciones van a ser correctivas, preventivas y de mejora. Correctivas, las que son resultantes de un accidente laboral o resultantes de una auditoría interna. De mejora, las que nos proponen los trabajadores o nuestros dueños de los procesos, que dicen que debemos de mejorar en algo o se debe mejorar un equipo o las condiciones de una herramienta. Y preventivas, las que por medio del sistema podemos prevenir que no haya ningún accidente, una lesión o una enfermedad laboral.
Tenemos el informe, tenemos las PQR, que las peticiones, quejas y reclamos que pueden hacer nuestros trabajadores, y las evidencias de las auditorías, las evidencias de las inspecciones, las evidencias de las inspecciones gerenciales y las evidencias de los informes. Como ven, un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es fácil de organizar. La idea es tener unas tareas específicas, por eso este explicativo tiene un software específico el cual crea unas tareas y tiene un seguimiento. Entonces por medio de ayudas tecnológicas como son Excel avanzados o estos aplicativos avanzados, podemos estructurar planes de trabajo con seguimiento e indicadores de gestión que ayuden a que nuestro sistema de gestión sea milimentado por cada uno de los dueños de los procesos. Si los dueños de los procesos ayudan a realizar cada una de las actividades propuestas, que yo puedo colocar las tareas, crear un contacto y enviarle un email a la persona que necesito que haga una actividad o que se requiere por medio del sistema de gestión que haga una actividad para darle cumplimiento a nuestro sistema de gestión. Espero que esta explicación haya sido de fácil entendimiento y que ayude a entender un poco más de cómo se desarrolla un sistema de gestión basado en la resolución 1111, que son los estándares mínimos. O sea, eso es lo mínimo que debe tener una empresa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ven, es bastante robusto el sistema de gestión. Son más de 150 plantillas diseñadas y estructuradas para cumplir con lo mínimo. Ya para sacar, de acuerdo a la resolución 1111, también dice que usted se puede certificar con una calificación mucho mayor. Entonces debemos de trabajar mucho más para llegar hasta allá. Les agradezco mucho por observar esta presentación y por asumir el compromiso de seguridad y salud en el trabajo en cada una de sus empresas.